nos ponía encima de sus piernas y nos daba nalgadas. Y yo llorando le decía que le odiaba. Mi papá me abrazaba y me dijo, te pego porque te amo. Le dije, es más, papá, ¿sabes qué? Yo creo que eres narcisista. Error número 1, nunca le digas a un narcisista que es narcisista. Mi propio padre se rió en mi cara. Le dije, ¿sabes qué, papá? Te amo mucho, pero yo no quiero volverte a ver en mi casa. Fue el último momento que lo vi a mi papá. ¿Cómo fueron esos años estando lejos de tu mamá? ¿La veías? Me acuerdo que mi papá le había dicho, bueno, los niños dijeron que quieren venir a vivir conmigo. Y mi mamá jamás podría olvidarme del llanto que se pegó ese día. Y se fue corriendo para su habitación y cerró la puerta. Y me fui con mi papá y eso fue el día que mi papá me quitó a mí y a mis hermanos de mi madre. O sea, si tú no te sientes a salvo, no te sientes creído, no te sientes validado, ahí no es, punto. Hoy tenemos con nosotras a una mujer extraordinaria cuya vida refleja con crudeza y autenticidad lo que tantas de nuestras seguidoras viven en silencio. Bridget Bennett es estratega legal y especialista en custodia y certificada en comunicación de alto conflicto, con más de 2 décadas en el ámbito legal. También es creadora del Breaking Badass Coaching y de la comunidad Custody Warrior Collective, donde ofrece herramientas prácticas que permite a sus clientas avanzar en sus casos sin perder la paz. Pero más allá de sus credenciales, Bridget es sobreviviente. Desde niña vivió lo que se llama alienación parental. Su padre narcisista la alejó de su madre, convenciéndola de que era la villana de la historia. Décadas después descubrió que no era así, que la verdadera violencia estaba en su padre y en toda su familia. En su adultez, ese patrón se repitió en 2 matrimonios con hombres abusivos. Como muchas mujeres que nos escuchan, Bridget tuvo que atravesar batallas de custodia y dinámicas tóxicas con los padres de sus hijos. Y lo que más inspira de su historia es que, en lugar de rendirse, convirtió ese dolor en propósito. Si les gusta nuestro contenido, por favor no se olviden de darnos like, de compartir, de descargar los episodios en Spotify, en Apple Podcast, de suscribirse a nuestro canal de YouTube, de comentar, porque nunca sabes quién necesita esta información. Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Yo soy Alicia. Y yo, Ariana, y hoy tenemos a Brigitte aquí con nosotras. Qué emoción estar aquí contigo a hablar de unos temas tan importantes. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación de ustedes, gracias. ¡Lo logramos! Bueno, Bridget, Sí. queremos que tu historia sea como una ventana para entender lo que muchas madres, padres, niños, niñas han vivido, han experimentado cuando la custodia se convierte en una batalla. Nos has dado la libertad de compartir tu historia aquí. Tú vas a contar lo que tú quieras en la medida que tú te sientas cómoda, pero yo creo que va a ser muy importante para todos los que nos ven y nos escuchan, tanto en tu comunidad como en las nuestras, para que entiendan cómo se vive y de dónde te salió la inspiración, cómo convertiste tu historia en tu propósito, en tu misión de vida. Entonces, ¿qué veía? ¿Qué sentía? ¿Qué estaba pasando en tu casa? ¿O qué pasó? ¿Qué pasaba en tu corazón, en ti, cuando eras una niña? Bueno, mis padres se divorciaron cuando tenía como 5 años. Y yo me acuerdo que mi papá se había alejado de la casa, se fue a vivir en un apartamento y mi mamá estaba con nosotros. Mi papi había llegado un día del trabajo y pues nos tenía a nosotros así como en la sala y había estado hablando de una historia de su apartamento nuevo y así, ¿verdad? Como algo brilloso, algo nuevo, una novedad. Y eso para un niño es, Claro. wow, por favor, Sí. yo quiero saber, yo quiero ir, yo quiero tener, ¿no? Sí.
Y mi papá hablaba así de su apartamento y nos preguntó a nosotros, a mí y a mis 2 hermanos, con quién nosotros queríamos ir a vivir, Wow. justo después de la historia. Entonces, ¿qué es lo que diría cualquier niño en esa instancia? ¿No? O sea, yo quiero ir contigo, papá, yo quiero ver tu apartamento y así toda la emoción. Pues mi mami estaba cerca, estaba en la cocina y escuchó y vio, no se metió y no dijo nada, vio todo lo que estaba pasando. Y me acuerdo que mi papá le había dicho, bueno, los niños dijeron que quieren venir a vivir conmigo. Y mi mamá jamás podría olvidarme del llanto que se pegó ese día. Y se fue corriendo para su habitación y cerró la puerta. Y me fui con mi papá y eso fue el día que mi papá me quitó a mí y a mis hermanos de mi madre. Y nunca ella volvió a recuperarnos, tener en su Wow. casa. Ay, lo siento Ujú. tanto, se me paran todos Sí. los pelos de verdad del cuerpo porque qué situación tan dura. Sí. Entonces, Sí. ¿qué vino después? ¿Cómo fueron esos años estando lejos de tu mamá? ¿La veías? ¿Qué empezaste a creer? ¿Qué sentiste? Fue excelente pregunta. Mi padre se había casado con su amante y Mm. era una mujer que nos había presentado como amiga entre varias, porque nos presentó a varias y pues nosotros no sabíamos. Mi mami trabajaba de noches, mi papá durante el día y le contábamos inocentemente a mi mamá lo que sucedía, ¿no? Mm. Y pues se casó con esta mujer que no fue muy buena con nosotros, nos maltrataba, igual que mi padre, pero ella fue más o menos la que llevaba la obra. Ella hacía todo. Wow. Me habían llegado a decir y había entendido, o sea, como que me fueron condicionando el cerebro de que mi madre era una alcohólica, Mm. que mi madre nos había abandonado y que no nos quería, que no era capaz ella de tenernos en su casa. Wow. Y eso para mí, o sea, ahora reflexionándolo, me pongo a pensar, caray, yo nunca vi a mi mami borracha, nunca la vi así, que no se podía controlar. La vi tomar una cervecita, una chela, un Bloody Mary con mi abuela de vez en cuando, pero no tomaba nunca licor, mucho menos vino, no le gustaba cómo le hacía sentir. Y aún así yo creía la historia de mi papá y mi madrastra y la familia de mi papá. Claro. Mi mamá quedaba viviendo en Colorado, yo nací en Denver, Colorado, y mi papá, después de casarse, su trabajo le había ofrecido como una promoción. Para poderlo aceptar y mudarnos a Orlando, Florida, se tenía que casar para que la esposa pudiera ir. Según eso fue lo que me dijo. Me alejó mi papá de mi mami físicamente de distancia 1,600 millas. Wow. ¿Y qué edad tenías? Yo estaba en el segundo grado, Ok. sería Muy mediados del pequeña. segundo grado cuando eso pasó, como 6, 7 años Sí, muy por Sí, ahí. fue pequeña. poco después del divorcio de todo. Sí. Sí, el nuevo matrimonio de mi papá, o sea, yo me doy cuenta por un álbum de fotos que tengo que dejó de aparecer mi mamá y a los meses estaba empezando a aparecer mi madrastra en las fotos. Wow. Ay, Dios. Ujú, sí. Entonces mi mami era mamá por teléfono. Yo la tenía, me hablaba, tenía permiso de llamarme, permiso de hablarme los domingos y mi abuela también, la mamá de ella. Pero a veces mi madrastra nos castigaba, no podíamos hablar con ella Qué como horror. castigo, Wow. Qué que crueldad. éramos malos niños. Sí, la verdad, mala, Maldad. mala mujer. Crueldad total. Total, sí. Y yo veía a mi mami, ya sería durante las vacaciones del colegio, durante el verano y también en las navidades. Volábamos allá mis hermanos y yo y disfrutaba mucho mi tiempo con ella y me acuerdo
de haber sentido que no quería volver a mi casa porque sabía lo que me esperaba. Y era Wow. una lista de quehaceres de la madrastra. Ella tenía una guardería que hacía en casa y yo tenía que ayudar a cuidar los niños, hacer todas esas cosas antes de que pudiera hacer mi tarea del colegio. Y aparte de eso, si no lo hacías bien, pues te hacía, no, vuélvelo a hacer. Para mí me dio el quehacer de aspirar. Tenía que aspirar mi casa diario 2 veces al día. En la mañana antes de ir al colegio y en la tarde, ¿verdad? A uno le suena, eso no es abusivo, eso es normal, eso es que muy limpio. No, no, eso fue la verdad un abuso Sí. porque eran extremas. Teníamos que recoger basura al lado de la carretera, al lado de la calle. Wow. Nos castigaba, no nos dejaba cenar, comer, muchas cosas. Puro Entonces abuso. yo me sentí, o sea, que mi madre no me quería porque me lo dijeron, aunque mi mamá no me lo demostraba, y mi madrastra que me maltrataba. Y para yo quedar de buenas con ella, o sea, le besaba el culo, Claro, básicamente. O claro. sea, uno como niño aprende a sobrevivir. Sí. Y yo me acuerdo toda mi vida, empezando desde niña chiquita, estaba buscando una figura materna en todos lados, sea la mamá de mis amigas, sea hasta ya de adulta, veo a veces en mis amistades que son más grandes que yo como una mamá, como una figura materna, porque es algo que yo nunca pude tener. ¿Sí? Sí. Sí. Y Sí. cuando estabas con tu mamá, los momentos que pasaste con ella, que comentas que ni siquiera te querías regresar, ¿te sentías la conexión con tu mamá, el amor, el cuido? Sí, sentí mucha esa conexión con mi mamá y hacía cosas con nosotros, ¿verdad? O sea, disfrutaba el tiempo que teníamos, perdía tiempo del trabajo, se organizaba, pasearnos al zoológico, los parques de atracciones en Denver, las montañas, nos llevaba de compras, muchas cosas y ella nos llegaba a contar durante esas estadías con ella que nos enviaba regalos a la casa para el Pascua, para el Saint Patty's Day, San Valentín, y nosotros nunca nos llegaba esos No, no puedes. recuerditos, esos detallitos. Oh, sí, Qué oh, feo. sí. Qué crueldad. Mm, Wow. fue terrible. Y mi madrastra, ella decidió abrir los paquetes y le regalaba los regalos de parte de mi mamá a los niños de su guardería o los del barrio. ¿Y tú lo sabías Ujú. de niña o ahora lo Yo sabes? me di cuenta porque algo en particular fue para la Pascua. Mi mamá sabía que nos encantaba la tiza y así colorear ahí en el piso afuera, ¿verdad? Sí. Nos regalaba un set de tiza. Yo voy caminando en el barrio y jugando con un amigo y me di cuenta que otros amigos estaban en una casa con algo que mi mamá me había escrito de esa tiza. Y les pregunté, oye, ¿cómo consiguieron ustedes eso? ¿Dónde lo compraron? No, 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 no. Tu madrastra me lo dio. Ah, ya. Le dije a mi papá, pensando que mi papá iba a hacer algo, ¿verdad? A defenderme, a ayudarme. No pasó nada. No pasó nada. Entonces yo supe que mi mamá, todos sus esfuerzos de tratar de mantenerse conectado a nosotros y en nuestra vida, fue algo que yo hasta la fecha me va a dar emoción. Hasta la fecha lo Sí, siento, ¿verdad? Claro. Ella, a pesar de las circunstancias, nunca nos quería dejar sentir solos. Sí. lo siento Sí, Lo muchísimo, siento. Bridget. Sí. ¿Y gracias. cómo viviste la parte de tu padre que obviamente pues intentabas buscar esa protección de él y no la recibías? Entonces, encima de todo, de separarte de tu madre, de tu madrastra abusándote, ¿cómo fue eso con tu padre? O sea, ¿qué hacía? Pues mi papá, en los peores momentos, creo, mi madrastra llegaba a llamar a mi padre para decirle al trabajo que nosotros nos estábamos portando mal, ¿verdad? Y
Algo que me acuerdo, ella nos decía con mucha frecuencia que éramos mentirosos, mis hermanos y yo. Mm, Lo que pasa es que teníamos temor, le teníamos mucho miedo a la Claro. mujer. sí. Ella llegaba a llamar a mi papá y decir cosas de nosotros, o sea, que no hacíamos esto bien o que no habíamos hecho el quehacer que nos obligó a hacer, no lo habíamos hecho bien o tardábamos demasiado. Mm, Después habíamos mentido del por qué habíamos tardado tanto. Hasta un momento, ¿quién había cambiado el papel higiénico del baño y lo puso de otro modo? O sea, lo puso al revés sí. según ella y ella tenía que saber quién lo había hecho. Y nos llegó a usar, en ese momento ella usó la Biblia para amenazarnos que el que llegaba a mentir se iba a convertir en un monte de sal como no sé quién en la Biblia. Ujú. Wow. Wow, O no, sea, qué Mis 3 crueldad. hermanos y yo. Sí, los otros 3, mis 2 hermanos y yo, no podíamos dormir esa noche. Estábamos con una ansiedad, o sea, no sabíamos, no nos acordábamos quién lo había hecho, pero Claro. alguien estaba dispuesto en llegar a tomar la culpa o aceptar la culpa, pero sabíamos que alguien así iba a mentir. Por algo así nos castigó. No. no. No podíamos hablar con mi mamá por un mes y yo le decía esas cosas a mi papá y cuando ella le llamaba, le buscaba por teléfono, llegaba a la casa del trabajo y nos llamaba al garaje. Que fuéramos al garaje, que era su área de él, de carpintería y cosas así. Sí. Ujú. Y, y nos hablaba. Nunca me olvidaré. Nos hablaba y él sentado y yo de pie tenía que escuchar su discurso de no sé cuántos minutos de largo. Y finalmente nos ponía encima de sus piernas y nos daba nalgadas. Y yo con mucha rabia y enojo y llorando le decía que le odiaba, que le odiaba. Mi papá me abrazaba y me dijo, te pego porque te amo. Mm, no, no, no. Ujú, Sí, lo siento muchísimo, ujú. de verdad. Gracias Sí, por estar creo. compartiendo esto. Sí. Em, ¿cómo llegaste? Llegó un momento en tu vida, tú nos has contado, que ya sí te diste cuenta. O sea, ¿cómo fue ese proceso de empezar a darte cuenta de la verdad, de que tu madre no era la villana? Ujú. Que se me paran los pelos, de Mm, Sí. verdad. fue tristemente después de que mi mamá había fallecido. Qué dolor. Tenía en mis 30 años. Fue porque yo me estaba divorciando, estaba en ese proceso de divorciarme de alguien muy abusivo y me estaba dando cuenta que ciertos patrones se estaban repitiendo en mi vida. Y por medio de terapia y había hecho una terapia de EMDR, eso me ayudó mucho, pero me daba cuenta que las cosas no eran como habían aparentado en mi vida. Y Ujú. así por esa terapia empezaba a reprocesar ciertos recuerdos. Y empecé a ver a mi madre de una forma distinta y me acordé de muchas escenas, ¿verdad? Que ella siempre seguía tratando de salvarnos, de ayudarnos a mí, a mis hermanos y su mamá, mi abuela. Y hablé con mi papá, la última vez que hablé con él en persona fue durante la cuarentena de COVID. Fue a mi casa sin anunciar, ya estaba con la tercera esposa. Y quería que yo me disculpara con su esposa de algo que ella hizo. Y yo dije, no lo voy a hacer, yo no he hecho nada malo, lo siento papá, pero no. Ujú. Y él quería mantener la paz y, ay, pero por favor no le digas que yo estoy acá. Y, ok, sí, o sea, también él quería que yo creyera que era la mala, que igual, Ujú. a que era buena, no era buena. Pero de cualquier forma era como fuera del lugar el comentario. Y le pregunté acerca de mi niñez, que qué fue lo que pasó en la corte de familia. Y le dije, ¿por qué siento que nunca estás validando mis emociones? Ujú. Nunca te pasas por mí. O sea, como que yo lo que opino y lo que digo no sirve, no es válido. ¿Por qué cuando era niña, papá,
no me permitiste ir a un psicólogo porque quería hablar con alguien. Me dijo, bueno, mira, tú puedes pensar lo que tú quieras y decir lo que tú quieras, pero había un abogado que ustedes tenían, que yo creo que era lo que llamamos en inglés el guardian ad litem legal, que ese abogado decía que yo era la mejor persona para estar con ustedes. Todos habían dado este testimonio, todos menos tu mamá y tu abuela, claro. O sea, toda la familia de él y él, Sí. y que fue la decisión del abogado. Hasta me dijo, hasta que el abuelo mío, por medio de mi mamá, también se había tomado el lado de mi padre. Mi mamá Wow. se había alejado de su papá porque su amor era muy como condicional. Me acuerdo que me lo contaba. Y ella no quería seguir con esas condiciones en la relación. Claro, Ujú. claro. Wow. Cuando mi papi me dijo eso, yo le dije que la verdad no creo que es cierto. Y le dije, es más, papá, ¿sabes qué? Yo creo que eres narcisista. Error número 1, nunca le digas a un narcisista que es narcisista. Total. Se rió en mi cara. Mi propio padre se rió en mi cara cuando yo estaba buscando aclarar cosas con él. Claro, Wow. claro. Y le dije, ¿sabes qué, papá? Te amo mucho, pero yo no quiero volverte a ver en mi casa. Jamás vuelves aquí, no estás invitado. Ujú. Fue el último momento que lo vi a mi papá. Hace un año, ya va para 2 años que falleció, que en paz descanse. Am, Ujú. pero ya de ahí, él sabía que yo me estaba dando cuenta. Sí. Sí. Me mandaba un mensaje de texto como 3 veces. Feliz acción de gracias, feliz Navidad y feliz cumpleaños. Eso fue el último mensaje de texto que recibí de mi papá hace como 4 años. Y a ese del cumpleaños le dije, gracias papi, te amo mucho, espero que estés bien. Jamás me respondió. Uf. Eso lo hacen, pero es un patrón tan impresionante. Sí, de verdad que sí. Sí. Yo he Ujú. mandado respuestas y más nunca. Te entiendo Sí. perfectamente. Y Sí. de ahí viene entonces, me imagino, que todo esto lo convertiste en un propósito, o sea, empezaste a trabajar en esto. ¿Cómo fue que empezaste a hacer lo que hoy, A lo que te a lo que te dedicas. dedicas? Pues lo que hago hoy es más que nada porque yo también pasé por la corte de familia y me di cuenta que yo he sido una persona que ha estado en la corte de familia toda mi vida, esencialmente, desde niña, sin saberlo. Ujú. Estaba en mi segundo divorcio porque me he casado con 2 hombres que eran muy parecidos a mi papá, Mm. ¿verdad? Y uno no se da cuenta, ay, sé que la niña se casa con alguien como el papá. Aguas con eso, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, en el segundo divorcio fue lo más terrible y la batalla de custodia. Me di cuenta que estaba completamente sola, no tenía mucho apoyo, no tenía plata, no tenía dinero. Me sentí, seguía sufriendo abuso después de haber salido de la relación abusiva. El abuso no para, además, muchas estadísticas nos demuestra que el abuso empeora en ese periodo. Sí. Ujú. Y había sentido que quería pues llegar a entender qué era lo que estaba pasando conmigo, porque había un factor común en todas mis relaciones en la vida y era yo. Entonces empecé a trabajar y darme cuenta que mi ex esposo fue obviamente narcisista, abusivo, psicópata. Mm. Y fue todo lo que él estaba haciendo conmigo en la corte. Me había puesto orden de restricción bajo alegatos falsos. Claro. Sí. Gané, me tuve que representar solo en la corte porque no tenía plata, era mamá soltera de 4 niños Uf. y no estaba ayudándome económicamente hablando. Am, toqué fondo en ese momento y había metido después otra am, orden de protección cuando yo había metido uno.
Yo metí uno Mm, finalmente, después de tantos tiempos separada, ya llevaba años separada y divorciada, y no seguí, no, no paraba, seguía. Yo cuando puse eso, fue que dio la respuesta y fue como atacarme con otro, ¿verdad? Y durante ese proceso me di cuenta que algo estaba mal, ¿verdad? Sí. Encontré un coach de co-parenting, como lo decíamos nosotros, Ujú. y un abogante de violencia doméstica. Esta mujer se llama Gina Laura Telling, es una de mis mejores amigas hoy en día. Esa mujer me salvó la vida a mí, me Wow. salvó la vida de mis hijos, qué me transformó la vida completamente, me rescató de estar respondiendo con emoción a mi ex y haciendo esto y el otro, y no reacciones, no hagas esto, llama, documenta. Y fue así que yo seguí estudiando, seguí recibiendo certificación y mucho aprendizaje luego también, tanto lo personal como lo profesional, que dije, voy a llegar a ser la persona que una vez yo necesitaba en mi vida. Wow, qué Y ahora lo lindo. eres. Y me da mucha Sí, emoción y lo decirlo. eres. Y lo eres. Y lo eres, Gracias. porque Sí. nosotras lo sabemos Sí, o y sea, estás ayudando a tantas personas de y a verdad. tantos niños. Y ahora vamos a entrar en Sí. materia para que ustedes vean lo que Sí. Bridget hace. Entonces, Sí. todo lo que has hablado ahorita, te agradecemos muchísimo Sí. que te hayas puesto en una posición vulnerable de contar esta historia tan difícil. Nosotros sabemos que es contar una historia tan difícil para que podamos ayudar a través de ella. Sí. Esto se llama alineación parental. Pero explícanos Sí. tú ahora, desde el punto de vista legal y todo, Sí. ¿qué es la alineación parental para que la gente entienda? Sí. Pues hay que entender el abuso, ¿verdad? Pero es una táctica, una herramienta que siempre usa el abusador en contra de su víctima, ¿sí? Y es algo que vemos casi en todos los casos de alto conflicto o de que las personas habían tenido una relación de violencia doméstica. Entonces, por ejemplo, normalmente lo vemos que las mamás, más que, porque los hombres son más abusivos que las mujeres en ese escenario, no todo el tiempo, porque Sí. también hay mujeres muy abusivas, Claro. Sí. pero Uf. la mamá llega a hacer algún comentario al papá. Digamos que el niño se llega a decir, no, mi papá me está maltratando. Dios no quiera, pero yo manejo muchos casos de abuso sexual de niños, que el papá lo está abusando sexualmente al niño. ¿Y la mamá qué es lo que hace? Trata de ser la misma, de proteger, como siempre lo ha hecho. Y va a buscar ayuda con el servicio de los niños, de protección de niños, el CPS. Habla con un abogado, habla con alguien más, habla con el papá. Pero ¿qué es lo que hace? En inglés llamamos ese escenario, se llama DARVO, que es en inglés, lo Sí. voy a explicar. Sí. Después traduzco es Deny, Attack, Reverse Victim Offender. Ujú. Ujú. So, negar, atacar, después hacer la reversa de la víctima al ofensor. Wow. Y eso es la táctica y la herramienta de los abusadores. Sí. ¿Y qué es lo que hacen en esa situación? Dicen, no, ella está sentida, ella está enamorada de mí todavía, está dolida por todo lo que ha pasado. Está diciendo eso para romper mi relación con el niño. Ujú. El niño me rechaza por culpa de ella, Ujú. porque le está llenando la cabeza, pero no toma cuenta. No, pues abusaste al niño, has estado golpeando al niño, intimidas al niño, le causas mucho miedo y temor ir a contarte algo. Ujú. Eso es algo que hasta el día de hoy lo siguen usando en la corte de familia. Wow. Sí. Es que Wow. es impresionante. Estamos muy mal en el sistema judicial. Sí. Sí. Y esto ahora estás explicando como el otro lado de lo que tú viviste de niña. Porque tú viviste una alineación parental. Entonces, Sí. ahora no sé cómo es
para ti verlo ahora del otro lado y entender mejor cómo eso se utiliza como herramienta? Pues claro, mi perspectiva la tengo desde la perspectiva de una niña o un niño chiquito, Ujú. de cómo se sienten, y eso lo puedo llegar a ayudar a muchas personas a entender, Claro. que Sí, sus hijos se sientan entre la pared y la espada. sí, Cuando están con el abusador, quieren complacerlo. Quieren Para hacer sobrevivir. todo y ser perfecto, ujú, exacto, Para sobrevivir. pero es precisamente la respuesta traumática de sobrevivir. sí, Exacto. Tenemos que sobrevivir, que no lo tomen como algo personal, que ujú, simplemente lleguen a reconocer que ellos no pudieron salirse de la relación, que tú ya escapaste. Sí, sí, porque un niño depende 100% de sus cuidadores y sus padres. Eso, tu cerebro va a buscar la manera de complacer o de disociarse para poder exacto, sobrevivir, para poder pertenecer, para poder ser aceptado y aprobado en ese ambiente. Tienes que sobrevivir. sí. Este, Exacto. em, bueno, aquí ya hablamos de cómo te diste cuenta. ¿Qué fue lo que más te ayudó a abrir los ojos, tú crees? Uy, buena pregunta. La terapia de EMDR que yo hice me ayudó bastante. Pero más que nada, creo que fue cuando mi ex esposo estaba haciéndome creer que su nueva pareja era problemática, que era mala. O sea, Mm, hizo la triangulación entre Sí, nosotras. sí. sí, Y él empezaba a inventar muchas cosas en contra mía. Ella también fue parte de la herramienta para abusarme. Pero algo me llegó a caer de que me di cuenta que caramba, ella es la nueva víctima mm, y me dio mucha lástima por ella. Yo sabía que ellos estaban haciendo, o sea, vigilándome en las redes sociales y todo, sí, aunque yo los tenía bloqueados. Un día dije, ok, voy a usar el TikTok y voy a hacer unos videos y con el apoyo, y fue idea de mi amiga que lo hiciera, hablando como que, mujer, tú mereces mejor. Mujer, tú mereces mejor que alguien que te haga sentir que no vales, que alguien que Total. te haga sentir que es una competencia con alguien más. ujú, Y así, o sea, diferentes temas. Y eso me empezó a empoderar, porque ya quité el enfoque de mi ex abusivo y lo que él hacía, cómo actuaba, y qué era lo que él y la mujer estaban haciendo, y etcétera. A poner ese enfoque y esa energía en mí. Eso. Qué sí, bueno lo que acabas de decir. total, Eso es es lo mejor que uno puede hacer. Cuesta mucho Sí, llegar a ese punto. Mucho, o sea, hay tanto que procesar, tanto que integrar, que tanto trabajo terapéutico para llegar a ese punto, pero eso es lo mejor que puedes hacer. sí, Y cómo logra, o sea, así entiendo que rompiste el ciclo, porque tuviste 2 matrimonios. Yo también tuve un matrimonio donde sufrí violencia doméstica, cuesta romper el ciclo. Tuve otras parejas, novios, y eso, uno peor que el otro. Uno peor que el otro, pero bueno, uno llega a romper el ciclo. ¿Qué sí. señales hoy en día, si le tuvieras que decir a alguien, crees que una mujer debería de identificar temprano para darse cuenta de que está entrando en una relación con un narcisista o un maltratador? Porque hay algo que nosotros siempre decimos aquí y es, si quieres lo dices tú. sí, es que nos gusta evitar el diagnóstico y enfocarnos más en cómo se siente la persona. O sea, si tú no te sientes a salvo, no te sientes creído, no te sientes validado, ahí no es, punto. Exacto, Por entonces, quien sea. sea narcisista, Sí, psicópata, malo, abusador, maltratador, no importa, o mujer, porque también la hay. sí. ¿Cuáles son entonces Sí. esas señales que pudiera ayudar a a la persona a identificarlo temprano? Ujú. Pues una de las primeras cosas es la velocidad de la relación. Mm, sí. La velocidad. Si
vas de que están chateando, charlando, a que, ok, vamos a salir y rápido te declaran su amor, rápido te llegan a decir, ay, tú eres todo lo que siempre he buscado. Ay, yo nunca he tenido nadie como tú. Estas cosas cuando empiezan a hablar de extremos, Sí. de que, ay, nunca he tenido, siempre eres, Sí, ¿verdad? Son sí. extremos. Alerta. Tu cuerpo también yo le enseño a mi comunidad de lo mismo. Nuestro cuerpo siempre nos da señales. Si te sientes muy nerviosa, que mucha gente lo ha llegado a romantizar en nervios y la ansiedad con The mariposas. Ay, butterflies. que me da Sí. mariposas. Oh, sí, sí. Todas las canciones, hasta Maná, Mariposa de Ujú. Amor, ¿no? O sea, Sí. Ay, no. ¿verdad? No hay que romantizar eso. Sí. Ese sentir que tenemos, esa ansiedad. Sí. Y el cuerpo está gritando en voz alta, corre, ve en el otro sentido, no te metas acá. Wow. Y tenemos que escucharlo. Sí, Esto es muy totalmente. Totalmente. Eso yo lo he hablado, lo de las mariposas, exactamente, que es ansiedad en realidad. Y que estar con alguien que verdaderamente te va a cuidar o que alguien que te hace sentir amada o amado, salvo. a salvo, tu cuerpo se relaja, incluso a lo mejor te da sueño en realidad, es porque estás tan relajado, tan calmada, tan en paz, que te duermes fácilmente al lado de la persona o estás tranquila, no vas a tener mariposas con alguien con quien te sientes a salvo. No tiene sentido eso en el sistema nervioso. Bueno, personas, pónganse esto de las maripositas ya se acabó. Ya se acabó, Ya se acabó. ya, Lo- no más. Y veo un trend que se hace Ujú. mucho en las redes sociales de las mujeres y normalmente, ¿verdad? Ay, que busco un hombre que me regale, que me dé, que tenga plata, que tenga esto. Ujú. Se están exponiendo a abuso financiero y abuso total, o sea, el Total. poder y control del hombre. Sí. Se están poniendo la disposición de él y no debe de ser así. Cuando un hombre te empieza a regalar un montón de flores, ay, mira, me regaló esta bolsa, mira, me pagó por las uñas, mira, me pagó esto. No, especialmente si es al principio de la relación, eso se llama love bombing, Sí, Exacto. ¿verdad? bombardeo Entonces, de amor. Sí. Ujú. exacto, tenemos que tener muchísimo cuidado en eso. Claro, se siente bien, pero después nunca vuelves a ese ciclo. Eso no llega nunca jamás en las relaciones tóxicas y vas a siempre quedar deseando que vuelvas al principio. Esa persona ya no existe, nunca existió. Ujú. Sí. So, alerta a esas cosas. Si queremos poner como mujeres, ¿verdad? Puedo hablar de perspectiva de mujer. Si queremos poner a prueba a un hombre, por ejemplo, yo he salido a varias citas y una primera cita yo he ofrecido pagar, Ujú. sea un cafecito, Claro, una cerveza. claro. Sí. Yo pago, o yo pago por mí o le invito. Ujú. Ok. Ver la reacción. Ver la reacción. Sí. Si se toma como algo como ofensivo, Sí, aguas. sí. Ujú. Total. Oh, wow, esto nunca me ha pasado. Así como en shock, sorprendido. Eso es bueno, Sí. eso está bien, Total. ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos llegar a crear relaciones sanas y en esas existen igualdad. Ujú. Sí. Eso es una pequeña prueba que uno llega a hacer solamente para ver la reacción de la otra persona. Las personas te llegan a demostrar quiénes son y cuando te demuestran quiénes son, créelos. Ujú. Si trata mal al mesero, si es pasivo-agresivo en el auto, conduciendo, presta atención. Ujú. Exactamente. Total. Exactamente. Cuando te muestran quiénes son de verdad, escúchalo. Eso. Sí. O sea, Sí. créeles cuando actúan mal. Sí. Sí, Y escucha sí. tu cuerpo. Sí.
Escucha tu cuerpo, sí. Y muchos hombres tóxicos, abusivos, etcétera, alto conflicto yo lo llamo. Sí. Ellos llegan a hablar, si tienen un ex o tienen hijos, hablan mal de su ex mujer, hablan Sí. mal de la expareja, ¿verdad? Y claro, o sea, yo les he contado a ustedes, he estado en 2 relaciones abusivas, matrimonios así. Han habido novios, más o menos, ¿verdad? Pero no todas mis relaciones habían sido malas, Ujú. ¿verdad? Sí. Han habido buenos. Pero para una persona abusivo, tóxico, malo, todas las mujeres le han hecho mal. Todas las mujeres le han hecho esto. Mm. Ay, que Todo por ha culpa sido de esta malo. mujer. Ah, exacto. Se hacen víctima de la vida. Sí, Sí. sí. Eso es una buena Ujú. señal para anotar. Total. Sí. Sí, Ujú. sí. Wow. De verdad. No, bueno, hay que aprender, hay que aprender. Sí. Mm, Bueno, Es importante. sí. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta un poquito echando para atrás, pero hablando de cómo ayudas a tus clientas, a tus clientes a lidiar con esta separación de personas así. Sé que usas diferentes herramientas y aquí tengo una específica anotada que se llama BIFF, que es breve, informativa, firme y cordial en español. Sí, Entonces, sí, así es. sí. ¿Puedes explicar un Eso poco es qué es eso? un... Sí. Oh, claro, Sí. sí, claro. Eso es un método de comunicación, Ajá. ¿verdad? Wow. Yo he recibido mi certificación del creador de ese método, de Bill Eddy. Y es un método que si nosotros hacemos comunicación con una persona de alto conflicto, lo empezamos primero con digamos, un saludo. Hola, hola José, Ujú. ¿verdad? Ujú. Eso es parte de esa cortesía que queremos ver. También la corte de familia está tratando de ver cómo se están comunicando los padres. Ujú. ¿Ok? Breve. Por ejemplo, yo tengo que comunicarlo que llevé al niño al médico y voy a recoger al niño otra vez el domingo a las 6 de la tarde. ¿Ok? Hola José, quería informarle que llevé al niño al médico el día de hoy. Todo fue bien. Sí. Le dieron la vacuna que le hacía falta. Sí. Eso es breve. ¿Ok? No estoy poniendo emoción y a la vez, ok, le voy a pasar información aparte, ¿verdad? Recogeré al niño a las 6 de la tarde el domingo. Ujú. Yo termino todos mis mensajes con gracias y el nombre. Aunque por dentro estamos muriéndonos de decirle un montón de palabrotas, Sí. Sí. estamos evitándolo. Mi Ujú. forma de cómo hacer el coaching con mis clientes es que cuando Ujú. firman ese gracias, eso es como decir, come mierda. Qué Me bueno. encanta. Sí. Qué bueno, qué bueno. Es que no le estás dando suplemento. Sí. No les Exacto. Ellos lo que buscan, o ellas, es tu reacción. Y yo sé que uno quiere decir de todo, pero no puedes, porque les das el alimento y van a hacer lo peor. O sea, no es Exacto. que los desarmes completamente, porque siguen tiquiti tiquiti, pero no te enganchas y no te desgastas. Sí. Exactamente. Sí. Ese método de comunicación llego a ver, después de tanto tiempo de usarlo, a poco tiempo el persona abusivo, alto conflicto, empieza a copiar tu forma de escribir. Mm. En casi 95% de los casos que yo ayudo con comunicación, no se comunicaba así antes, pero ya después de 1 o 2 mensajes, empieza a escribir de la misma forma. ¿Por qué? Porque no son auténticos. Claro. Sí. Copian comportamientos, diferentes actos de nosotros que admiran. Total. Admiran eso y lo están copiando. Entonces, ¿qué es lo que pasa al transcurso del tiempo? Estamos viendo que se llega a disminuir el conflicto, Mm. ¿verdad? No estás respondiendo con emoción, no estás respondiendo, no te defiendes a los ataques. Nunca se deben defender con ataques, ¿verdad? Sí. Ay, es que tú eres una mala madre, te estás vestida como una prosti. No te defiendes. Mm. Hola, José.
Le veré a las 6 de la tarde para recoger los niños. Gracias. Pero Así. qué difícil es hacer eso. Ojo, De verdad. sí. Porque Oh, uno sí, lo yo único lo que sé. quiere es Decirle matarlos con las todo. palabras. Sí. Especialmente, o sea, en mi comunidad latina, ¿verdad? O sea, queremos, o sea, con mucha pasión y que, ay, que no, que... No. Solitos ellos se están colgando. O sea, le damos cuerda, solitos ellos se Eso, están colgando. eso. Tienes que dejarlos. Sí. Déjalos. Que hagan lo que les dé la gana. Y que tú sigas normal, protege tu paz y tu energía. Sí, Ujú. sí. Sí, sí, yo me imagino que también es importante que esto es escrito, porque es para documentar Sí. todo, ¿verdad? Entonces, sí, 100%. sí, porque las llamadas, Ujú. en las llamadas es mucho más difícil no engancharse. No llamadas, es todo Ajá, por Si no texto. por eso, llamadas, por eso. sí, todo por escrito, no queremos llamadas. ¿Por qué? Porque después van a voltear la historia y van a estar empezando a usar después algo en contra tuyo y ellos saben exactamente qué botones que apretar para que Ujú, tú reacciones. Exacto. exacto. No te expongas. Y en persona, menos. Un intercambio de niños, tampoco. Hola, ok, tú atiendes al niño nada más. Toda la comunicación por escrito y prefiero que usen una plataforma para ese tipo de comunicación. En Estados Unidos tenemos uno que es el Talking Parents, que es algo gratuito. Usando el buscador del internet pueden hacer una cuenta Wow. ahí sin pagar nada. El otro es conocido como OFW, Our Family Wizard. Es otro de los dos más populares. Yo tengo preferencia para Talking Parents, pero ambos tienen calendario. Ahí está toda la comunicación. ¿Y Wow. qué sucede con esas plataformas? El alto conflicto abusador no puede entrar a editar los mensajes. Ya una Ah, vez enviado, ya se queda ahí. Ujú. Se ok. hace un récord Eso está certificado muy que bueno. puedes después presentar a la corte. Sí. Exacto. Y si la otra persona se niega a utilizar esas plataformas o la corte lo pide. Mm, Normalmente una persona así abusivo siempre se niega a usar la plataforma. En raras veces, cuando se está haciendo mucho el papel de la víctima, dicen, no, necesitamos comunicarnos aquí. Ok, perfecto, acéptalo. Pero eso es algo que deben de tener en las órdenes que reciben de custodia de la corte. Ok. O ok. sea, no vayas a la corte sin tener eso, o que si es que no lo quieren ordenar, que llegan a decir por correo electrónico. Nada de mensajes de texto, nada de llamadas. ¿Por qué? Porque empiezan a fastidiarte. Te empiezan a mandar uno tras el otro, Sí, hasta llamar la atención, ¿verdad? sí. ¿Y qué era lo que pasaba cuando estábamos en esta relación antes? Cuando necesitaban algo, nos seguían buscando, hasta que ya le contestáramos. Entonces nuestro cerebro también está acostumbrado de eso. Tenemos que romper ese ciclo y decir, no, lo que está pasando aquí me está controlando por medio de mi tiempo. Claro. Ahora. Sí, Sí. sí, sí, Ujú. sí, sí. Bueno, yo no sé si en otros países habrá este tipo de plataformas, me imagino que en algunos sí, pero si no hay este tipo de plataformas, que todo sea documentado por texto, por email. Eviten las conversaciones por Exacto. teléfono y cuando se tengan que ver en persona para llevar al niño, traerlo, lo que sea concentrarse, enfocarse en las necesidades del niño. Eso es lo que entiendo, ¿no? Sí. Ok, Exacto, perfecto, exacto. para que quede Y una claro. buena plataforma, creo que para mensajes de texto sería el WhatsApp, Sí, porque Sí. puedes después descargar los mensajes y tenerlo y se puede producir con más facilidad. sí, Ah, ok. sí, sí, sí. Sí. Buenísimo. Sí, hay algunos otros pasos como universales que podrías recomendar, porque obviamente aquí nos escuchan desde muchos países y cada país es diferente, pero no sé, ¿tienes algunas otras recomendaciones? ¿Cómo Sí, es? para Claro. personas que están enfrentando este tipo de abuso y Sí, están en el medio de la custodia, en un sí, sistema que no nada más pasa aquí. Imagínate, pasa aquí, que es espantoso. En otros países es horrible.
Entonces, Sí, algunas recomendaciones universales para las personas que estén pasando por esto. claro. Bueno, cuando nosotros vemos que el niño o la niña venga a la casa con alguna marca, algún moretón o algo así por el estilo, muchas de nosotros que vivimos por esta etapa, sabemos que el abusador lo va a usar en nuestra contra o nos va a acusar de ser negligente con el niño o abusivo del Wow. niño. No es cierto. Pero cuando eso sucede y lo veo casi todos los días, toma una foto de lo que tú ves en el niño. Muchas personas cometen el error de inmediatamente contactar al policía o de contactar al servicio social. No lo hagan, al menos que ese golpe sea que haya partido, o sea, que haya sangrado, que haya partido la piel, que el moretón es muy grande, muy fuerte. ¿Por qué? Porque ni el policía ni el servicio social hacen nada. No hacen nada, no sirven para nada, no hacen nada. ¡Qué ¿Sí? barbaridad! Pero tu documentación es algo, es una barbaridad. O sea, ¿para qué existen esos sistemas si al fin de cuentas no nos van a proveer con esa justicia? Sí. No nos van a apoyar. Sí. Entonces tenemos que aprender a buscar por nosotras mismas. Apuntar eso, anótalo, documentalo. Manda un mensaje a Alex a preguntar, hola José, hola fulano, ¿podrías compartir conmigo, por favor, qué observaste o qué conocimiento tienes acerca de esto? Gracias. Que el niño, puedes decir, el niño tiene un raspón en el brazo, el niño tiene un moretón en el cuello. ¿Podrías explicarme esto, por favor? ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos la pregunta? No le estamos acusando. El momento que empecemos a acusar a alguien de alto conflicto, vamos a recibir inmediatamente un ataque. Y quizás al principio, usando este método, vamos a recibir un ataque igual, pero ellos inmediatamente lo van a querer voltear en 99.9 de los casos y decir, yo no sé, no estaba así cuando estaba en mi casa, eso tenía que haber pasado en tu tiempo. Pero sabes que por lo menos con la documentación de tu comunicación, preguntaste, Sí, te Sí. estás manteniendo enfocado en el niño. sí. En todas estas situaciones, todo lo que tú hagas, lo que documentas, lo que escribes, debe de estar volviendo al círculo al niño. Tenemos que mantener siempre ese enfoque en el niño. Las cortes quieren saber eso. Las cortes quieren observar esto. Y siempre ellos hablan del mejor interés del niño. Sí. ¿Quién dice quién es el mejor interés? Pero nosotros podemos demostrar que estamos comunicándonos, que demuestra buenas características de ser un copariente. Lo otro es, estamos no agregando al drama, Ujú. no dando emociones, no dando acusaciones, no defendiéndonos. Solamente comunicando lo necesario a lo que es. En general, la documentación es sumamente importante. Documenta, documenta, documenta. Anota todo. Con fecha, cuando sucedió, breve resumen. Estamos hablando de una frase, dos. Sí. ¿Y qué fue lo que observaste en el niño? ¿Verdad? Todo eso concuerda. Después hacemos esa documentación para crear una cronología que podemos luego presentar como evidencia a la corte, donde quiera que estés. Eso es algo muy universal. Yo tengo clientes en Irlanda, Australia, ¿verdad? Yo les he dado el mismo consejo. Sí. Ujú. Excelente, Wow, Bridget. excelente. Eso va a ser muy útil. ¿Qué es lo que no es aconsejable hacer? Que va a ser, que no te va a servir en la corte, que va a ser más bien perjudicial. Porque yo sé que muchas mujeres o hombres, me imagino también, se desesperan y entonces no te escuchan. ¿Qué es lo que definitivamente no deberías de hacer? No estés hablando, nunca hables de la nueva pareja de tu ex, porque tu ex ya seguramente tiene nueva pareja, porque llegan de una relación a la otra rapidísimo. No hables de la nueva persona, de que, ay no,
él está dejando al niño con ella, nunca está disponible, ella es la que lo está cuidando. ¿Por qué? ¿Por qué no hagas eso? Porque él ha dicho desde un principio que tú eres celosa, que tú no quieres eso, que tú odias a la otra persona. Y cuando actuamos así o hablamos así, tú caes en el juego que él ya estaba jugando. Wow. Así que detente, ajá, la nueva persona nunca es el problema. Tu ex va a hacerte creer que es problemática o que es por su culpa, pero no es así. La nueva persona es la víctima. So, no caigas en ese juego, ni siquiera lo mencionas. Tratas de, si esa persona cuida al niño, gracias por cuidar al niño. Así, cortés, amable, al punto. Porque estás empezando a hacerle pensar a la otra persona, bueno, ella no es así grosera conmigo como yo pensé que iba a ser. Sí, Raro, ¿verdad? Sí. sí. Le estamos dando esta, como plantándole una semilla para que empiecen a pensar de forma distinta. No vayan a la corte nunca con un montón de pantallazos de, ay, este mensaje, y ay, que me mandó el otro mensaje. Que si tú haces eso y no está organizado y no llega a contar como parte de tu historia, todo tiene que concordarse, te vas a ver desorganizado y eso va a atacar tu credibilidad, creas o no. Wow. Wow, eso está Yo nunca me imaginaría eso. fuerte. Sí, sí. O sea, menos es más, quieres decir. Menos es más. Menos es O más. sea, como más ir al Busca. punto. Ujú, ujú, Y uno pensaría que es lo contrario. Mientras Sí. más pruebas le das, mejor. Yo hubiera Exacto. pensado eso. Exacto. A veces podría ser, por ejemplo, me voy a usar como un ejemplo porque es más fácil. Yo en mi caso empecé 50-50 de custodia, ¿verdad? Y documenté como, yo diría más o menos como 18 meses aproximadamente Wow, eso de es toda la bastante. conducta que estaba observando. Un patrón. No vayan a ir a la corte a la primera violación de una orden jurídico que tiene tu ex. ¿Por qué? Porque lo van a desestimar. No va a suceder nada. No le van a imponer ningún tipo de castigo y tú te quedas así como en tiempo perdido. Mm. Sigue documentando. Mínimo documenta de 6 meses, 12 meses, 18 meses. Entre más tiempo, mejor. ¿Por qué? Porque estamos viendo su ciclo de comportamiento. ¿Sí? Y de eso se trata. Podemos demostrar, no tenemos que decir, él es abusivo. No vayan a la corte a usar palabras de que es narcisista, que es un psicópata, gaslighting. Nunca usen esas palabras en la corte porque no van a lograr nada. Mm. En el lugar de decir, puedes demostrar. Ujú. Puedes demostrar. Si tienes 18 meses de documentación, comunicación, fácil. Puedes hacerle entender a la otra persona qué es lo que ha estado pasando, cómo es su conducta de abusiva, cómo no quiere presentarse nunca por los niños, siempre está faltando sus visitas, etcétera, Sí, etcétera. sí, sí, Sí. sí. Sí, y yo me pregunto, cuando hay niños de por medio, como la madre o el padre, pues saludable o que funcional, que lo está intentando hacer lo mejor posible, ¿cómo le explicas a tus niños lo que está pasando? Además, cuando estás en este proceso de que tienes que esperar 6 meses para coleccionar todas las pruebas antes de poder salvarlos completamente de la situación. Y además, no nada más explicarles, sino evitar no decirles algo que se te pueda acusar de alineación parental. Eso es. O sea, ¿cómo manejas todo eso? Ujú, ujú. Pues yo me acuerdo que yo leí a mis hijos un cuento relacionado al divorcio al principio de mi separación y les expliqué que hay familias que se ven diferente. Todas las familias nos vemos diferente, Sí. ¿verdad? El hecho que yo me vaya a separar de tu papá
y vamos a ir a vivir en otra casa y me voy a divorciar de tu papá, no significa que deja de ser tu papá. Ujú, Nadie nunca lo va a reemplazar y no significa que no somos una familia, ujú. ¿sí? Eso fue la primera explicación que yo le di a mis nenes. Después, cuando ellos llegan a preguntar, porque siempre llegan a recibir información del otro lado, los niños no son ignorantes de Exacto. lo que pasa. Cuando llegan a preguntarte o decir, lo mejor que puedes decirles es, déjame eso a mí, papito, mamita, yo me encargo de los problemas de adulto. Exacto. Mm, Tu único trabajo es ser niño, sí. ¿sí? Y otra cosa que yo veo a muchos de mis clientes cometer ese error, eso fue actualmente un consejo que me dio el psicólogo de mis hijos. No estés excusando o justificando el mal comportamiento del otro padre, Mm. ¿sí? Y tampoco le digas a tus niños, ay, tu papi te ama mucho. Sí. Ah, ¿Tú sabes eso? No, ¿verdad? No ajá. sabes. Ajá, Sí, sí, ajá, sí. Y, ajá. y uno cree que lo está ayudando, porque eso yo lo hice. Sí. Yo El, también el lo he hecho. padre biológico de ella no estaba presente y se le olvidaban los cumpleaños. Nunca le mandó nada, nunca una tarjeta, nunca nos dio ni dinero, nada. Pero yo le decía, pensando que la iba a ayudar, es que tu papá te quiere. Entonces le estás engañando. Sí. Ujú, ¿Cómo que exacto. te quiere? ¿Y dónde Pensamos que está? es... Sí. Sí, Sí, y después exacto. me di ¿Y cuenta. qué ejemplo? Sí. Perdón, Sí, perdón. no, perdón, no, que además después me di cuenta que él ni siquiera me llamaba para mi cumpleaños como ella siempre me decía, era ella llamándolo para recordarle y Y a que veces se hable le olvidaba conmigo, igual. o sea, Y a veces se sí, le olvidaba igual después de recordárselo. Entonces, uno cree que sí, protege al niño y no lo estás protegiendo, lo estás engañando. No digas nada, No ni digas malo nada. ni bueno, nada. sí, No, deja que los niños solitos se lleguen a dar cuenta, ¿verdad? O Sí, sea, mis hijos han pasado por lo mismo, los cuatro, que su padre no les envía ni una tarjeta para su cumpleaños, sí, no les ha buscado, no les ha llamado. En mi situación es un poco diferente con mis varoncitos, con mis hijos de mi segundo matrimonio, porque él no puede tener contacto con ellos, y menos ajá, conmigo. Am, pero él ha tenido la dirección. Es una dirección protegida, ajá, confidencial por el Estado, ujú, por la orden de protección, pero no ha mandado aún así una tarjeta o un gift card o algo para el niño. Ay, feliz cumpleaños, feliz Navidad. Los niños me han preguntado, pero ¿sabes qué? Él solito se lastimó ujú, porque mis hijos después se acordaron de todas estas cosas y tuvieron la oportunidad de reunificarse con el papá y ver al papá por medio de terapia de reunificación ujú, y le dijeron a la psicóloga que no querían tener relación con él ujú. y que habían dado cuenta que no es una persona que realmente cambia, que si tanto le amaba, como él decía, ¿dónde había estado durante exacto, años? Sí, exacto. Ujú, exacto. ujú. Sí, a Sí, mí me pasó. sí, A ¿verdad? mí ¿Verdad? me, bueno, a mí sí, un día me buscó mi padre biológico, me encontró en Facebook y me intentó hablar y yo realmente al principio sí le contestaba, pero no era ni para mí, era para él. O sea, porque estaba en la universidad, todavía no entendía todas estas cosas. Y decía, bueno, por lo menos le mando como unas foticos y le digo que estoy bien y no sé qué. Pero después de repente él empezó a demostrar como esta sensación de que yo le debía mi atención y le debía mi vida y le debía la información que él buscaba y yo miraba esos mensajes y decía, no, 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 te equivocaste, no me conoces, no tienes ni idea y le dejé de hablar y me di cuenta solita por todas esas cosas de que ya mi mamá me decía porque ella Claro, bueno, y además ya tenías a tu papá. no, bueno, y aparte, ya tenía a mi papá, mi figura paterna verdadera en mi vida. Y no, entonces por eso lo digo así más corto, como un ejemplo de que a la edad que sea, el hijo se va a dar cuenta. Sí, Porque ya ves el Se van patrón. a dar cuenta.
Sí, y Sí. no tienes que nunca hablar mal No. de Sí. tu ex, ¿verdad? Entonces, yo con el papá de mis hijos, los varoncitos, yo no le había hablado mal del papá, les escuchaba. Cuando ellos venían a la casa y me contaban algo, les decía, ay, wow. Y empecé a hacerles después preguntas a la recomendación de mi psicóloga, pero ¿eso cómo te hizo sentir, papito? Ujú. "Mm, ya, ¿por qué? Porque estoy reconociendo su emoción y sus sentimientos y le estoy dando esa validación, que tiene permiso a sentir así, que está bien a que se exprese así. ¿Por qué? Porque en la casa del otro no está permitido y mucho menos permitido pensar por uno mismo. Sí. Total. Entonces, tenemos que como volverles a reconstruir cada vez que vuelven con nosotros y volverles a dar esa confianza y guiarles por ejemplo. O sea, hacer preguntas. Oye, ¿cómo y qué es lo que tú piensas, verdad? Si alguien me hubiera llegado a preguntar en algún momento de niña, pero ¿qué es lo que tú piensas? ¿Tú piensas que tu mamá es alcohólica? No sé, eso la verdad creo que me hubiera hecho pensar un poco más allá. Sí. ¿O qué es lo que ser, qué significa ser alcohólico para ti? ¿Qué Mm, significa? Porque escuchamos muchas palabras de niño Sí. total. que no los entendemos. Entonces, asociamos alcohol, aunque sea una cerveza, Claro. con algo malo. Ujú. Y yo he tenido que deshacer de esa conexión en mi cerebro. Sí. Sí. Porque lo que es malo, todo puede ser malo en exceso. Ujú. Pero lo que hacía mi mamá no era algo malo. Sí. Ujú, No, qué horror. sí. Y en esta situación tan difícil, cuando están con la custodia de alta, ¿cómo decías Alto tú? conflicto. Alto Alto conflicto lo conflicto. llamo yo. Sí. Sí. Generalmente qué le dices a las personas, a tus clientes, para mantenerse firmes emocionalmente? Porque es que es tan difícil. ¿Qué recomendaciones les das para sobrellevar eso emocionalmente? Hay, hay un excelente libro que yo lo escucho por audiolibro. Se llama El poder de ahora. Ujú. En Ah, Sí. inglés, The sí, Power of Now. El Sí. poder de ahora. Eso nos ayuda a nosotros de mantenernos en el momento del presente, Mm. en el lugar de estar siempre pensando, ay, ¿qué es lo que va a hacer ahora? ¿Y qué es lo que hará mañana? Pero mantenernos en el momento de ahora. Ujú. Cuando te das cuenta que tu pensamiento se va más allá, trata de volver a poner los pies en la tierra, decir, voy a estar en el momento de ahora. Buena forma de hacerlo también es salir solamente al jardín, a la naturaleza, Sí. que tus pies descalzos tocan el césped, Ujú. que tú sientes la brisa, el sol. Eso es terapéutico, eso sana. Es súper sanador eso. sí, Enfócate en ti. Ujú. Llega a salir contigo misma. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Yo no sabía ni siquiera cuál era mi color favorito. Mm. Ahora te lo puedo decir con certeza, es amarillo. Que me sorprende, que también fue el color favorito de mi mamá, ¿verdad? Ah, ¿Por qué? sí. Porque es alegría, es paz. Ajá. Sí. Y es alegría. Pero antes yo no sabía que era mi color favorito. Antes era azul, morado, todo, ¿no? Mm. Pero ahora lo sé con certeza, siempre va a ser el amarillo. Mm. Después, ¿qué era lo que me gustaba hacer? No sabía. Empezaba a correr, hago pilates, meditar. Mm. Encontré un amor con la meditación, ¿verdad? Solamente llegar a descubrir cosas nuevas en ti. Sí. Si no tienes mucho tiempo, aparta una hora a la semana, 2 horas a la semana. Todos tenemos ese tiempo Ujú. que puedes descubrir algo nuevo en ti. Empieza a desarrollarlo. Sí, sí, qué lindo eso, me encanta. sí, Me encanta. Yo creo que también para practicar eso es cada vez que haces algo que ya es parte de tu rutina o das una respuesta que es la misma respuesta que siempre has dado, pregúntate por qué lo estás haciendo. O sea, ¿por qué por qué no me estoy dejando cenar esta cierta comida?
es porque yo creo que no debería cenar eso porque alguien me lo dijo. O por qué me compro este color de teléfono, de la cáscara del teléfono. ¿Es la que yo quiero realmente o es la que creo que debería tener? Cosas así como para también trabajar desde dónde vienen tus decisiones y tus gustos. Muy buen Sí, punto, muy buen punto. Yo todavía sufro de un poco de... Me cuesta tomar decisiones a veces. Algo tan sencillo como comprar un pasaje. sí, Ay, pero no sé si esta hora sale mejor que la otra y me cuesta sí. tomar decisiones. No sé si a ustedes les sucede. Mira, Nunca compro mi vuelo sola porque me da miedo. lo mío es Ajá. donde a mí me cuesta tomar ciertas decisiones. Hay unas Sí. que sí las tomo ¡pum! Me voy como un toro, Sí, pero es a lo que vamos. pero es mi parte creativa, mi parte soñadora, pero no que se queda en pajaritos preñados, sino Sí. esto lo voy a hacer y lo decido y lo hago como este podcast. Sí. Yo decidí, eso fue una decisión radical. Pero en las cosas de la vida diaria, ir a comer, yo no puedo decidir qué voy a comer. Me estresa. Pide tú, yo pido. Sí, o preguntas, ¿qué vas a pedir ¿Qué vas a tú? pedir Bueno, tú? ok, O sea, sí, una eso, cosa sí. que me cuesta demasiado. Sí. Cosas como más de la vida diaria, sí, y cuesta mucho. Sí, o qué show vamos a ver No también. sé qué, Sí, sí, película a veces, sí, como... sí me cuesta tomar. Eso me cuesta, o a dónde quiero ir a pasear, Mm, sea aquí en la ciudad, o, uy, ¿qué me voy a poner? Que tengo una, No, eso es no sé, peor. una cena, que qué me voy a poner, que tengo un evento, que tengo que uf, comprar un vestido nuevo. Sí, Me horrible. tardo y me estresa, sí, me causa hasta como ansiedad, Sí. sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuestiono a veces, y lo reconozco, Ujú. pero Sí. cuestiono mi decisión. ¿Será la Sí. correcta? ¿Qué es lo que se va a poner todo el mundo? ¿Qué es lo que...? Ese es el detalle, Sí. que cuando estás tomando una decisión y te produce estrés, ansiedad, porque te estás cuestionando, ahí está. Ah, es porque te estás cuestionando en realidad. Mm, Sí, Pero sí, si no te estás cuestionando, puedes estar indeciso y estás bien. Simplemente, ay, no sé. Pero es cuando te cuestionas ya, que es que no eres capaz. Te sientes sí. incapaz de tomar una decisión porque te estás preguntando si está bien, si está mal, qué van a decir, qué no van a decir. Si no- eso es una sensación muy desagradable. Sí, súper. sí, No se vive, sí, sí. es como muy raro contarlo porque parece una tontería, pero no se vive así, se experimenta de una manera bastante angustiosa. Sí. Ujú, ujú. Sí. Así es, Yo así es. diría con eso que acordarnos que siempre podemos cambiar de opinión, siempre podemos cambiar de decisión. O Y sea, está bien. Eso, si de verdad no sabes, bueno, elige una y si va mal o no es lo que pensabas o lo que sea, ay, bueno, no me había dado cuenta, ahora sí me di cuenta, entonces voy a lo otro y ya está. O sea, bueno, y Siempre. ya está, lo digo muy fácil, pero Pero que se nos sepas que olvida que ujú, podemos cambiar de opinión, cuando te dé podemos la gana. cambiar. Estamos sí, cambiando excelente. constantemente. Ojalá, yo no quiero quedarme ¿Oh, sí? así para Vamos siempre. creciendo y madurando. Bueno, yo ahorita me quiero, o sea, la partecita de afuera sí me gustaría quedarme Pero así eso ya. digo, que, Se acabó. Lo de afuerita, que nos sigas cambiando. Bueno, puede cambiar para mejor, pero, bueno, ay, Dios ¿por mío, qué no? cambiando aquí y Ese aquí. mismo consejo me había dado mi psicóloga en la hora de volver a salir y conocer gente Mm, después de un divorcio, sí. ¿verdad? Y después de una relación fracasada, lo que sea. Pero dijo, no tienes que tomar una decisión ahorita. No Ujú. tienes que decidir, esa es la persona que yo voy a querer para mí y para siempre. Sí, Sí. No, conócelo. Y si cambias de opinión después y tal vez te gusta por un rato y tal vez después te das cuenta que no Ujú. y córtalo. sí, Pero Exacto. eso es tu responsabilidad y además tu poder. Me lo Mm, explicó así, que eso es mi poder. Y dije, wow, yo tengo poder, yo puedo hacer esto. Ok, ok, sí, wow. Y sí. eso lo aplico con amistades, Ujú. lo he aplicado con familia, sí. Sí. porque les he contado a todos.
relaciones, lo que sea. Pero excelente consejo. Sí, sí. Bueno, mira, Bridget, vamos a hacerte unas preguntitas más, pero como nos están escuchando personas que seguro están sufriendo o están en el medio de la batalla o que les pasó. Imagina que tienes delante a un hijo o una hija adulto que acaba de darse cuenta de que vivió lo mismo que tú y fue separado, manipulado, hizo a un padre o madre el malo y ahora está en pleno duelo por descubrir esa verdad, por descubrir la verdad. ¿Qué le dirías desde tu experiencia, desde tu corazón? Mm. Primero le daría esa seguridad de que nada de lo que ha pasado es su culpa. Ujú. Le escucharía. Le escucharía sin poner mis propias opiniones y le haría preguntas. Le haría preguntas acerca de cómo se ha llegado a sentir. Y todo lo que me llegara a contar, yo le creería. Yo le creería y le diría, yo te creo. Te veo y te creo. Porque eso es algo que nos falta escuchar Sí, en esa mucho. situación. Sí, mucho. Qué Ujú. lindo. Sí. Sí. Luego, si tuvieras frente a ti a una madre o un padre que hoy está viviendo lo mismo que tu mamá sufrió, ser rechazado, ser visto como el malo o la mala, cuando solo quiere amar y proteger a sus hijos, ¿qué mensaje les darías para que no pierdan la esperanza? Ese consejo lo doy mucho, desafortunadamente, pero que no vayan a perder nunca la esperanza y la fe, Mm, porque los niños tarde o temprano se darán cuenta, sí, y yo soy testigo de eso, sí. yo lo he vivido, y que nunca desaparezcan, Mm, que aunque sea que hoy en día se llegan a mandar un mensaje de texto. Hoy estaba pensando en ti, yo vi esta chaqueta que me gustó el color. mm, sí. Ya lo tengo aquí guardado para ti, te lo voy a enviar, right? Algo así, o enviar un pequeño detalle. Esas pequeñas cosas que mi mamá hacía por mí Mm, y que siempre llamaba, yo me acuerdo. sí. Y eso es como yo sé hoy en día que mi mamá me amaba profundamente y incondicionalmente. Que hagan lo mismo. Sí, sí, yo creo que es clave lo que dijiste, es que puede ser algo que parece pequeño, pero en realidad es súper impactante y Sí. no se olvida nunca. Sí. No, no, no. Esos detalles llegan sin condición, Ujú. ¿verdad? Y nos damos cuenta, Sí, lo sentimos. sí, Sí. sí, eso es así. Mm. Mami. Ay, hoy las quiero tanto, son tan Ay, bellas. no, tú eres bellísima. Y además hablas Ay, español gracias. perfecto. No se han dado cuenta la maravilla. Esta mujer, Dios Sí, mío, de aquí, de los Estados Unidos, de Colorado, habla nuestro idioma bueno, mejor que nosotras. Mejor que no. Con dichos y demás incluidos. Latina de corazón me considero. Bella, Sí, bella. No, total. por favor, qué orgullo. Sí. Después de Sí. haber sobrevivido a alineación, abusos, batallas legales, ¿qué descubriste sobre tu propia fortaleza que nunca hubieras imaginado? La resiliencia. Ujú. Hasta lo tengo tatuado en mí, esa palabra. Sí. Wow. Ujú, sí, no sé si lo llegan a Ay, ver aquí. Sí, sí. sí, sí. Ajá, Wow. sí. Y me lo tatué allá porque antes había corrido medios maratones, varios, y Wow. quería dejar de correr. Quería ya renunciar, ya no puedo, ay, no, 5 millas más, ya no puedo más. Y siempre veía para abajo y en esta mano tenía mi Fitbit o algo, lo que me decía del Sí. tiempo. Y me acordaba de la chingona guerrera que soy
y que voy a seguir adelante y que Exacto. no me voy a dar por vencida nunca. Ujú. No. Entonces, eso es algo que me he dado cuenta que a pesar de todo y Ujú. tocar fondo, me quitaron mis hijos, todo, toqué fondo Sí. y yo me he levantado. Sí. Y no sé la verdad cómo fue que yo llegué a transformar mi trauma y mi dolor en algo poderoso Muy Ujú. o poderoso. hermoso para otras personas, pero lo he logrado hacer y eso es algo de lo cual me siento muy orgullosa. Sí. Y nosotras también estamos muy orgullosas de ti. Sí, Muy sí, y me orgullosas. encanta como lo dijiste, a pesar de todo. Porque Sí. yo siempre corrijo eso que la gente dice que gracias a lo que te pasó. No, 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 no. Es A a pesar pesar. de todo lo que te pasó, lograste todo lo que Sí. has logrado. Sí, Sí. Tú Que y la audiencia. así es. sí, Todos los que están por ahí escuchándonos, una de verdad. inspiración total, de verdad. ¿Qué le dirías a nuestra audiencia, tu audiencia también, Sí. como mensaje final para que recuerden que aunque parezca imposible, porque es verdad que cuando uno está allí, yo he estado Sí. ahí, aunque parezca imposible, que nunca se va a acabar, Ujú. sí se puede salir adelante. Nuestra mente es capaz de cambiar nuestra vida. Hmm. Sí. Y si empezamos a pensar de forma positiva Hmm. y utilizar esa psicología positiva en nosotras y hablamos de solamente cosas positivas y no negativas, cambiaremos la vida de nosotros y de los demás que están a nuestro alrededor. Hmm. Así es. Tu mente controla muchas cosas en tu vida, que Sí. no lo olviden. Sí. Sí. A nutrir eso, tu mente. Todo Sí. lo que puedas hacer para trabajar en tu mente y en tu cuerpo, Sí. enfocarte en ti. Exacto. Exacto, cancelar pensamientos negativos, decir, si después empiezas a decirte soy fea, no, cancelo, 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 soy hermosa, Ujú. Sí. soy inteligente, soy linda, soy bella, ¿verdad? Cambiar esos pensamientos intrusivas y negativas que nos llegan con algo positivo Sí, y Sí. decírtelo todos los días en el espejo, ámate un montón. tan bella. Nadie jamás en esta vida te va a amar como tú te llegas a amar. Pero un chingo, ámate un chingo, como diría la gente en México. Sí. Me encanta. Ven cómo habla, ¿no? Sí, es bellísima. Sí, Bellísima. de todos lados. Me encanta. Sí. Ay, Bridget, esto ha Ay. sido de verdad un gran honor tenerte aquí. Una Sí. historia tan, tan increíble, Sí. tan dura, pero a la vez, cómo saliste adelante, qué inspiración, porque, Sí. oye, lo que nos pasó no lo podemos cambiar. Pero, ¿qué No. vamos a hacer ahora? Exacto. Que lo importante es lo que Exactamente. vas a hacer ahora, de ahora en adelante, paso a paso, milímetro a milímetro. Y sí se llega, sí Sí se se llega. llega. Un día a la Un vez. día a la vez, un Solo paso a la vez. un día a la vez. Sí. A veces, a lo mejor un día es muy largo. Yo llegó un momento en mi vida que era un respiro a la vez, pero desde el respiro hasta donde estoy hoy, mira, yo llegué hasta aquí, empezó con un respiro, luego con un paso, sí se puede, pero te tienes que concentrar en ese momento, en ese paso, en esa acción. Y Así es. no Así desistir, no perder la esperanza. Bueno, es. Y muchísimo. solamente sigue. Sí, sigue, sigue, sigue. Sigue. Sí, confía en el proceso. Exactamente. 100%. Muchísimas gracias a todos. Por favor, nosotros vamos a tener Gracias toda a la ustedes. información de Bridget en la descripción para que se comuniquen con ella de cualquier parte del mundo. Ella habla español. She speaks English perfectly fine because she is from the United I States. do. Por favor, denle like, compartan, descarguen los episodios en Spotify, en Apple Podcast, comenten.
ustedes pueden estar salvándole la vida a alguien, pueden estar dándole la información que tanto una persona la puede necesitar y puede marcar un antes y un después. Y por supuesto nos ayudan en nuestro proyecto, en nuestra misión, haciendo eso. Y si nos puedes invitar a un cafecito, 1, 5, 10, 20, 25 cafecitos, por favor, está el enlace también allí para que nos donen. Sí, que eso nos ayuda a mantener este proyecto en pie por ahora. Sí, por favor. Muchísimas gracias. Los queremos. Hasta el próximo domingo.